Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en un terreno que muchos profesionales conocen bien, ¿verdad? El día a día del visitador médico en América Latina. Sí, un entorno que la verdad es cada vez más competitivo. Exacto. Y donde, según nos cuentan nuestras fuentes, ya no vale solo con tener un buen producto. Ya no es suficiente. No, para nada. La presión es alta y hay que buscar cómo diferenciarse. Pues justo de eso vamos a hablar, de la estrategia. Nos basaremos en extractos de Gestión Estratégica del Territorio de Ventas Médico. Una obra de Alexander Persant Coll, que además dirige la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional Persant Barnes. Una fuente, vamos, con conocimiento de causa. Desde luego. El objetivo entonces es entender cómo una gestión metódica, estratégica, del territorio que te asignan, pues se convierte en la clave del éxito profesional, según este texto, claro. Cuando el texto habla de territorio, no se refiere solo a un mapa, ¿verdad? A una zona geográfica. No, va mucho más allá. El concepto que maneja es el de universo profesional. Universo profesional suena amplio. Y lo es. Engloba a los médicos, por supuesto, pero también en las instituciones donde trabajan. Hospitales, clínicas. Centros de salud, imagino. Sí, y las farmacias clave, los líderes de opinión. Vamos, todos los actores que influyen en las prescripciones dentro de esa zona. Es como un ecosistema. Me gusta esa palabra, ecosistema. Describe bien la complejidad, sí. Totalmente. Entonces, nuestro análisis va a ir por ahí. Cómo abordar ese ecosistema estratégicamente marca la diferencia entre cumplir y, bueno, destacar de verdad. Entre ser un profesional de alto rendimiento y uno del montón, podríamos decir. Convertir el territorio en una fuente de crecimiento. Y se menciona también, de pasada, el manual del visitador médico de Salvador Thompson. Entiendo que como un complemento más práctico, quizás. Sí, se alinea con esa idea de dar herramientas concretas. La filosofía de fondo que parece transmitir el texto de Persant Coll es la de evolucionar. ¿Evolucionar en qué sentido? Pues dejar de ser visto solo como un visitador de productos, alguien que va, deja muestras, da información básica y ya está. Ajá. Para pasar a ser un consultor de valor, un colaborador estratégico para el médico. Una transformación importante, sí. Interesante. Bueno, pues empecemos por la base. El texto insiste mucho en la necesidad de un diagnóstico inicial, muy exhaustivo. Crítico, diría yo. ¿Qué implica hacer esa radiografía del territorio? ¿Qué miramos exactamente? Pues implica tener datos. Datos concretos, fiables, actualizados. Hablamos de saber el número exacto de médicos, claro, pero sobre todo su especialidad. Fundamental, para saber a quién le interesa qué. Exacto. Y otro punto clave, estimar su potencial real de prescripción. Y esto no es intuición, ¿eh? No, claro. ¿En qué se basa? Pues en analizar datos disponibles, auditorías de ventas si tienes acceso, datos históricos de tu propia compañía, estudios de mercado, lo que tengas a mano, pero que sea objetivo. O sea, no solo cuántos son, sino quiénes son y qué potencial tienen para mis objetivos. Y la logística, supongo, la ubicación y eso. Indispensable. El diagnóstico tiene que incluir la frecuencia de visita ideal para cada médico o grupo, que normalmente la define la compañía, ¿no? Los médicos top requieren más visitas. Lógico. Y por supuesto, ¿dónde están? Su ubicación geográfica detallada. Sin esto, es como intentar navegar sin mapa. La planificación posterior no tendría sentido. Construir sobre arena, como se suele decir. Vale, tenemos el mapa detallado, la radiografía completa. El siguiente paso que destaca el texto es la segmentación inteligente. Aquí entra el famoso principio de Pareto, el 80-20. El clásico. Aplicado aquí, la idea es que, más o menos, el 80% de tus resultados vendrán del 20% de tus médicos. Así que la lógica dice, Concentra el 80% de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus recursos en ese 20% de médicos con más potencial. suena sencillo, pero identificar bien a ese 20% a veces es lo complicado. Nos quedamos solo en la clasificación típica de ABC, según cuánto recetaron en el pasado. Pues ahí es donde el enfoque se vuelve más sofisticado, según el texto. Insiste en que una segmentación inteligente de verdad tiene que ir más allá de la ABC. Sí. Hay que meter otros criterios, cualitativos, estratégicos, que te den una visión más completa del potencial futuro de ese médico. ¿Qué tipo de criterios? Eso suena interesante. Pues mira, se mencionan cosas como la rapidez con la que adoptan nuevos productos. Hay médicos más innovadores
otros más conservadores. Ajá, los early adopters, ¿qué dicen? Eso es. También evaluar su lealtad a tu compañía, a tus marcas, frente a la competencia. Y sobre todo, la oportunidad real de crecimiento. ¿A qué te refieres con eso? Pues es un médico cuya consulta está creciendo. Está viendo más pacientes de un tipo específico. Hay margen para que prescriba más tus productos y haces bien tu trabajo con él. Entiendo. No todos los que recetan mucho ahora van a seguir creciendo igual. Exacto. El valor no está solo en el volumen actual, sino en una mezcla de factores que miran también al futuro, una visión más dinámica. Muy bien. ¿Y esta segmentación más fina, cómo se lleva a la práctica? Al día a día, a lo que el texto llama el devenir diario. Pues la aplicación busca ser muy directa, disciplinada. Sugiere empezar cada semana revisando esa lista de médicos, la segmentada y priorizada. ¿Y el objetivo? El objetivo operativo es asegurarse de que la gran mayoría de las visitas de la semana, idealmente ese 80% del tiempo de visita, se dedique a los médicos top, los clase A, y quizás los ve con más potencial de crecimiento. Es cuestión de disciplina semanal, para no dispersarse. Exacto. Evitar la dispersión de esfuerzos. Vale, tenemos diagnóstico, segmentación. Lo lógico es planificar. El texto dice que es el eje de la productividad. ¿Cómo se conecta tan directamente la gestión del territorio con la eficiencia del día a día? La conexión es total. Crítica. Si planificas mal el territorio, vas a perder tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tiene el visitador. Es limitado. Claro. Una buena planificación, en cambio, minimiza tiempos muertos, traslados que no tocan, esperas largas. Y maximiza las visitas médicas profesionales, las VMP, que sean efectivas de verdad, que aporten valor. Ahí entra lo del ruteo y optimización logística, ¿no? Justo. Ahí se pone la cosa práctica. Y pensando en ciudades como Lima, Bogotá, Ciudad de México, con ese tráfico infernal, optimizar rutas, ¿es posible o es pedir peras al olmo? El texto lo ve como un reto, pero factible si hay método. La clave es planificar al detalle. No solo la semana, sino el día. ¿Y cómo? Agrupando visitas geográficamente. El clustering. Si tienes varios médicos en el mismo hospital o en edificios cercanos, Ajá. pues planificas esas visitas seguidas, en el mismo bloque horario. Eso reduce muchísimo los desplazamientos y el impacto del tráfico, que nunca sabes cómo va a estar. Imagino que la tecnología aquí ayuda a una barbaridad. Fundamental. El texto lo dice claro. Hay que apoyarse en herramientas digitales. Por un lado, el CRM de la compañía, El sistema de gestión de clientes, sí. donde está la info de los médicos, su clasificación. Y por otro lado, pues Google Maps, Waze, lo que sea. No solo para ver la ruta, sino para estimar tiempos reales y ajustar sobre la marcha si hace falta. Entendido. No es solo la ruta física, es también cumplir con la frecuencia de contacto que has definido al segmentar, ¿no? Precisamente. Una vez que sabes a quién tienes que visitar y con qué frecuencia, los A una vez al mes, los B cada 2, los C cada trimestre, por ejemplo, Hay que cumplirlo. a rajatabla. El texto insiste en buscar una cobertura cercana al 100% de tus objetivos en cada ciclo. La constancia, la presencia planificada, eso es vital para que se acuerden de ti y de tus mensajes. Si vas a salto de mata, el impacto se diluye. O sea que en el devenir diario, esto significa que antes de salir por la puerta cada mañana, deberías tener tu ruta optimizada. Sí. Y una estimación realista de tiempos. E incluso idealmente un plan B. ¿Un plan B? Claro. ¿Qué pasa si un médico cancela? O si una visita se alarga más de la cuenta. Hay que tener alternativas pensadas para no perder el día. Minimizar la improvisación, maximizar el control. Suena bien. Exacto. Y reduce el estrés, que no es poco. Aunque siempre habrá imprevistos, claro. Pero con planificación los gestionas mejor. Hablando de estar frente al médico, el siguiente punto es la gestión del tiempo y el desempeño en la propia visita. Dice que el tiempo del visitador es su activo más preciado Sí, y que todo el esfuerzo de planificación culmina ahí, en la calidad de esa visita médica profesional. Llama la atención que use la palabra sagrado para el tiempo en la consulta. ¿Por qué tan solemne? pues yo creo que usa sagrado para recalcar que esos pocos minutos son el momento de la verdad. Es casi el único momento donde puedes interactuar cara a cara, escuchar, presentar, influir. El momento clave. Exacto. Todo el trabajo previo, diagnóstico, segmentación, rutas, es para llegar a ese momento lo mejor posible. Desperdiciar esos minutos por no ir preparado sería tirar todo por la borda. Entendido, el énfasis, sí.
¿Y qué incluye esa preparación previsita para que esos minutos sagrados sean productivos de verdad? Pues tiene que ser meticulosa y personalizada. Antes de entrar, revisar el historial de ese médico en el CRM. La memoria de visita que decías. Eso, ¿qué hablamos la última vez? ¿Qué le dejé? ¿Quedamos en algo? Y tener clarísimo el objetivo específico de esta visita, no uno genérico. Y el mensaje, claro. El mensaje clave, sí. Pero adaptado. Y esto es crucial. Adaptado al perfil de ese médico. Su especialidad, sus intereses, el tipo de pacientes que ve, hay que personalizar. O sea, nada de soltar el mismo rollo a todo el mundo. Para nada. Es una conversación adaptada. Y luego, el texto también habla de autoevaluarse, constantemente. El análisis de la brecha de desempeño lo llama. Sí. Es como un ciclo de reflexión. Hacérselo uno mismo. Preguntarse, ¿estoy visitando a los médicos correctos? ¿A los de más potencial? Ajá. ¿Cumplo la frecuencia que me marqué? Y la pregunta del millón, ¿mi mensaje funciona? ¿Estoy consiguiendo algo? ¿Cambia algo en cómo prescriben? Ser honesto con uno mismo para ver dónde mejorar. Exacto. Un ejercicio de honestidad profesional. Vale. Y toda esta maquinaria de diagnóstico, segmentación, planificación, preparación, autoevaluación, ¿cómo impacta al final en la relación con el médico? Que es fundamental. Pues impacta de forma directa y muy positiva. Ayuda a construir confianza, a fortalecer esas relaciones profesionales a largo plazo. ¿Cómo? Porque el médico lo nota. Nota si eres una persona organizada, si respetas su tiempo, que también es solo para él, si llegas preparada, con información útil, adaptada a lo que él necesita. Claro. La percepción cambia totalmente. Dejas de ser una interrupción o un simple proveedor y pasas a ser, un colaborador informado, alguien fiable. La profesionalidad genera respeto. Tiene toda la lógica. La organización transmite respeto y eso construye confianza. Lo que nos lleva al último gran eje, la visión estratégica y el liderazgo del territorio. Ajá. Y aquí se introduce una idea que me parece muy potente, que el visitador se vea como el director general de su propio territorio de ventas. Menuda frase. Sí, es potente. ¿Qué implica adoptar esa mentalidad? Pues implica un cambio de chip fundamental. Dejar de verte solo como alguien que ejecuta órdenes de la central. Visita a estos, deja estas muestras. Vale. Asumir la responsabilidad no solo de cubrirla, sino de hacerla crecer. Y eso pasa por analizar la competencia y las oportunidades, de forma proactiva. O sea que el visitador se convierte en una especie de espía de mercado en su zona. Sonríe, espía quizás suena muy de película, pero en esencia sí. Se trata de ser un buen observador, de recoger inteligencia de mercado útil. ¿Y dónde la encuentra? Pues lo interesante es que la fuente principal es el propio territorio. El contacto diario con médicos, farmacéuticos, personal de hospital, te da una información privilegiada. ¿Sobre qué? Sobre tendencias de prescripción que están empezando, sobre qué hace la competencia, lanzamientos, promos, sobre necesidades no cubiertas, problemas de los médicos. Información fresca, que tarda en llegar a los informes generales. Información de primera mano, casi en tiempo real. Vale, ¿y qué haces con esa información? ¿La guardas en un cajón? Hombre, la información sin acción no vale nada. El siguiente paso es usarla para crear un plan de acción estratégico, para tu territorio. Un plan propio. Sí, el texto sugiere usar el análisis FODA, o DAFO, como decimos aquí. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿Aplicado al territorio? Exacto. Identificar tus puntos fuertes en la zona, las oportunidades que ves, tus debilidades y las amenazas de la competencia o del entorno. Un FODA territorial. Curioso. ¿Y después? Pues a partir de ahí, marcarse metas concretas. Y aquí entra otra herramienta clásica, los objetivos SMART. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo. Esos mismos. Que sean claros, que se puedan medir, que sean realistas, importantes para la compañía y con fecha límite. Y con esos objetivos, pues diseñas las acciones para conseguirlos. ¿Podríamos poner un ejemplo práctico de esa optimización del desempeño basada en estrategia para ver cómo se pasa del análisis a la acción? Claro. El propio texto da uno. Imagina que un visitador detecta, por observación, por hablar con gente, que en una zona concreta de su territorio están apareciendo muchos especialistas nuevos de un tipo. Reumatólogos, por ejemplo. Y esa es un área clave para uno de sus productos. Vale, una oportunidad clara ahí. Exacto.
Pues un plan de acción estratégico basado en su FODA y sus objetivos SMART podría ser redirigir recursos hacia ese nicho. ¿Cómo? Pues quizá aumentando la frecuencia de visita a esos nuevos reumatólogos, asegurándose de que tienen la mejor información científica, dándoles muestras si se puede, invitándolos a eventos. El objetivo, posicionar tu producto ahí antes que la competencia. Anticiparse. ¿Entendido? Es pasar de ser reactivo, de cumplir la tarea diaria, a ser proactivo, a gestionar el futuro de tu pequeña empresa, que es tu territorio, a liderarlo. Esa es la clave. Asumir el liderazgo estratégico. No ser solo un ejecutor de rutas. Perfecto. Creo que hemos tocado todos los puntos principales. Si tuviéramos que resumir la idea central de este material de Pearson Cole, Yo diría que la gestión profesional estratégica del territorio no es solo una buena práctica. Es la prueba del algodón del profesionalismo del visitador hoy en día. Sí, en este entorno latinoamericano tan complejo, invertir tiempo y esfuerzo en diagnosticar, segmentar, planificar, analizar, es lo que al final te da el retorno. En ventas, en crecimiento, en reputación. Totalmente. El texto lo dice muy claro, casi como una advertencia. El desorden territorial es el camino directo al agotamiento. Y al bajo rendimiento, imagino. Exacto. Y en cambio, la planificación rigurosa, la segmentación inteligente, la optimización, son las palancas que de verdad cambian el juego. Que transforman el desempeño. Transforman, y uso esa frase que ya hemos dicho, a un visitador de productos en un consultor de valor. Creo que esa distinción lo resume muy bien. Sin duda, porque todas estas herramientas, diagnóstico, segmentación, planificación, preparación, FODA, no son burocracia, son los medios para llegar a ser ese consultor de valor, alguien a quien el médico respeta y considera útil. Y como dice la frase final del autor, Domine su territorio y dominarás su futuro. Muy directa. con mucha fuerza, sí, apela a la capacidad de control del propio profesional sobre su éxito. Exacto. Transmite empoderamiento a través de la competencia y la estrategia. Entonces, ¿qué nos llevamos? Hemos visto cómo la gestión estratégica es clave para la eficiencia y el éxito comercial, pero lanzó una reflexión final para darle una vuelta. A ver, Más allá de vender más o ser más eficiente, ¿cómo podría esta visión de ser el director general del propio territorio, este enfoque casi de emprendedor dentro de la empresa, transformar la propia percepción que tiene el profesional de su rol? es buena pregunta. ¿Podría elevar su contribución dentro del sistema de salud? ¿Pasar de ser solo un informador a un colaborador estratégico que ayuda al médico en su microentorno? Es una perspectiva muy interesante, sí. Si lo llevamos un poco más allá, esa mentalidad de gestor estratégico podría, potencialmente, revalorizar la figura del visitador. ¿En qué sentido? Pues no solo como un canal de la industria, sino como un agente activo, alguien que conoce a fondo su terreno, las necesidades de sus médicos y que pueda ayudar a optimizar el uso de las terapias, facilitando información relevante, adaptada. ¿Un valor añadido más claro? Podría ser un pequeño pero significativo paso hacia un rol con un valor más explícito dentro del sistema sanitario. Sí, es una reflexión sobre el impacto potencial que, desde luego, merece la pena.